Ya comenzamos y para empezar quedamos en el punto 5 de este estudio el lunes pasado. Quedamos en estudiar un poco los procedimientos del bautismo. Eh, Como ejemplo, miren, vamos a leer un poquito de la palabra, ¿sí? En Hechos 8:29. Si tienen por allí sus Biblias, de todas maneras, miren, voy a poner aquí el Word en pantalla, para que si quieren leerlo aquí también se pueda. Vamos a ver esta historia que cuenta la palabra de Dios, ¿sí? Respecto a Felipe, uno de los diáconos que tuvo que huir, estaba huyendo por la persecución y yendo por el camino, dice aquí en Hechos 8, 27, dice entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiéndole eunuco, dijo Felipe, te ruego me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y díjole eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciando el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Muy bien. Fíjense los detalles de esta historia que narra aquí este, en su relato Lucas, en el libro de Hechos. ¿No es cierto? Primero, bueno, el Espíritu Santo mueve a Felipe para que se junte a un carro, pero dice que en ese carro venía una persona muy especial, porque venía una persona poderosa, rica, que estaba leyendo el libro de Isaías, que posiblemente acababa de adquirirlo porque dice que había ido a Jerusalén por la fiesta. Entonces debe haber aprovechado para comprar el libro y lo venía leyendo. Acuérdense que no estamos hablando de un libro, estamos hablando de un rollo, ¿sí? Que se va desenrollando, leyendo y desenrollando. Esos rollos tenían un costo elevadísimo, eran muy, muy caros, inaccesibles para la gran mayoría de la gente. Ustedes no se imaginan la bendición que tenemos hoy en día de poder ir a la librería y comprarnos una Biblia, que tengamos acceso a ella, o que podamos bajar la Biblia en nuestro teléfono, en nuestra computadora. En ese tiempo tener un escrito bíblico era algo realmente fuera de serie, y este señor se ve que tenía ese gran poder adquisitivo. Dice que estaba sobre los tesoros de su reino, o sea, una persona de muy alto rango, y también eunuco. Bueno, pero fíjense una cosa, ¿cómo empieza esta historia? Esta historia empieza con dos personas. Uno es un hombre de Dios, ungido por el Espíritu Santo, con una relación muy especial con el Espíritu Santo, porque es capaz de escucharle al Espíritu que le dice lo que tiene que hacer y obedecer. O sea, su relación con el Espíritu Santo también se basa en la obediencia. Y el otro personaje es un personaje que viene leyendo un libro de Isaías, a pesar de no entender, se está esforzando, quiere conocer, tiene hambre y sed de Dios.
estos dos personajes Dios los junta en este camino. ¿Por qué Dios se fija en este etíope eunuco? Porque tiene hambre y sed de Dios. Y le envía a una persona para que le enseñe, para que le hable, porque Dios lo está viendo, este hombre que lee y no entiende, pero quiere entender. Y ahí le manda a Felipe para que le explique. Amén. Entonces tenemos estos dos personajes, pero fíjense las características. Dios está mostrando de alguna manera cómo Él obra en, en su plan de salvación de una persona, qué es lo que ve en una persona, para Él moverse a enviarle a alguien que le hable de Dios. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el evangelismo perfecto. Tan perfecto que este hombre no bien se abrieron sus ojos y comprendió lo que estaba leyendo, comprendió también, de alguna manera le habló del bautismo Felipe y dijo, ahí hay agua, yo quiero ser bautizado. Y la única condición que le puso Felipe es, si quieres de todo corazón, puedes. ¿Amén? Pero entiendan cómo es cómo se mueve este proceso. Si estudian después de Pedro, cuando bautizó a toda la casa del carcelero y todo, se van a dar cuenta que esto empieza con una necesidad del bautizado de saber, de conocer. Y Dios que envía quien le prepare, quien le explique y que determine que si está capacitado, que si ha creído, pueda ser bautizado. ¿Sí? Hoy nosotros no tomamos en las iglesias mucho esto en consideración y demás, pero como líderes pastores deberíamos estar realmente viendo, no llamando al bautismo a todo mundo, sino deberíamos estar atentos a aquellos que buscan, a aquellos que quieren conocer, que tienen hambre y sed de Dios. ¿Sí? A ese disipularlo y esa misma persona va a determinar que quiere dar el paso del bautismo. ¿Sí? Y la condición para que él pueda dar el paso del bautismo es si has creído de todo corazón. Bueno. Pero aquí hay una serie de pasos, ¿no? De cómo Dios lleva a este eunuco hasta las aguas del bautismo. Si estudian en otros lados van a ver cómo Dios lleva a determinada gente hasta las aguas del bautismo. En Juan el Bautista, cuando él bautizaba en el río Jordán, era un bautismo de arrepentimiento. Llamaba arrepentimiento, ¿sí? Voz que clama en el desierto, clamaba en las aguas del desierto, arrepientan sin quien quiera arrepentirse, bautiza. ¿Sí? Entonces la condición para el bautismo del arrepentimiento obviamente era que se arrepintieran, que quisieran dar ese paso. Bueno, esto lo tomo como pequeña introducción del texto. Ahora vamos a continuar con el texto, ¿sí? Aquí, por eso el primer punto que habla es el momento del bautismo. Y para mí es muy claro, Hechos 8, donde leímos la historia del eunuco etíope, cuál fue su momento del bautismo. Cómo se generó, cómo Dios trabajó y qué elementos tomó para llevar a esta persona al bautismo. ¿Sí? Es un proceso que debe de repetirse en los cristianos. En más o menor medida esas señales tienen que existir. Entonces aquí vamos a leer lo que puso el autor del momento del bautismo. Dice, después de depositar su fe en Jesucristo, y muchas veces inmediatamente después de haber creído en Jesucristo. A ver, Mateo 28:19. ¿Sí? Vamos a Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces aquí pone como condición que antes tiene que ser discípulo y por supuesto haber entendido el Evangelio. Es lo que pasó un poco con el eunuco que hablamos. Él ya quería aprender de Dios, ya estaba, digamos, tratando de autodiscipularse. Entonces Dios le mandó un maestro, en ese caso Felipe, para que le aclare lo que no entiende, ¿no es cierto? Y entonces,
entendió el Evangelio. Inmediatamente después de entender el Evangelio, ¿sí? quiso bautizarse. Pasos. Quiso ser discípulo. Dios le envió un maestro, le envió una persona que lo guiara. ¿Sí? Entonces, entendió el Evangelio por medio de esa persona y inmediatamente se bautizó. Y estamos hablando de un inmediatamente. Yo he visto mucha gente en las iglesias que dice, no, yo no estoy preparado para bautizarme, y pasan los meses, pasan los años, y no quiere bautizarse. Evidentemente no dio estos saltos. Tal vez ni le interesa ser discípulo, y tal vez ni le interesa entender. Entonces, no nace en su corazón ese salto de querer entrar a las aguas del bautismo. ¿Qué hacer con esas personas? Discipularles. Hacer lo que hizo Felipe con el eunuco. Y si realmente abren su corazón, Dios lo va a hacer. Después habla de Marcos 16:16. A ver, Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Sí? O sea, el que cree, el que quiere conocer a Dios, quiere seguirle, quiere ser discípulo, puede ser bautizado. ¿Sí? Y entonces, ese bautismo es una clara señal de su salvación. No es que reciba la salvación por el bautismo, sino que es la señal de que la salvación está en él. Y más el que no creyere será condenado. Hechos 2:41. A ver, vamos a ir a Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Sí? Y aquí entonces estamos hablando de otra vez lo mismo, ¿no es cierto? Gente que recibe la palabra y que la cree. ¿Sí? O sea, los mismos pasos del eunuco. Buscaba la palabra, quería recibirla, Dios le envía a quien se la dé, la recibe y cree. Y al creer se bautiza. ¿Sí? Entonces aquí dice, son bautizados quienes los que recibieron su palabra. Yo creo que si tomamos aquí, un segundito, recibieron su palabra, vamos a hacer una comparación de traducciones, como yo siempre le digo. Miren, aquí en otras más modernas traducciones, lo traducen como los que acogieron su palabra. Otros dicen, la Biblia del Nuevo Pueblo dice, los que aceptaron sus palabras. En otra dice los que creyeron su palabra. O sea, que ese término de los que recibieron su palabra, en realidad es un término del cual está hablando de creer, de acoger, aceptar. Amén. Vamos entonces a continuar. Dice, son bautizados los que recibieron su palabra, los que creyeron en su palabra. Hechos 8, 12 y 13. Al 8, 12 y 13 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, aquí dice, cuando creyeron, se bautizaban. Y se habla de mujeres y hombres. Obviamente no se habla de niños. La cuestión de los niños es muy compleja. Yo he visto iglesias donde bautizaron niños de 7, 8 años porque declaraban creer en Jesús, pero en realidad que a esa edad en los niños es más un juego que una verdadera manifestación de fe. Están jugando, ellos ven que los papás se bautizaron, los demás se bautizan y quieren bautizarse, pero
¿realmente ustedes creen que han creído, que han tenido la conciencia de creer en Cristo? Entonces, muchas de las iglesias están en contra del bautismo infantil. Por ese mismo tema, no esperar realmente lo mismo que pasó con Felipe, ¿no? Pastor, líder, maestro, observando, viendo si realmente tiene hambre y sed de Dios, enseñándole y viendo si realmente se deja discipular y cree. Entonces, ese es el momento de bautizar. Pero ni siquiera vamos a tener que ir nosotros como maestros y decirle, oye, te tienes que bautizar. Ellos van a pedir el bautismo, porque el Espíritu Santo los va a empujar a que se bauticen. Hechos 2, 38 al 41. A ver, Hechos 2, del 38 al 41, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Otra vez habla de los que recibieron su palabra, pero está hablando más bien de los que aceptaron su palabra, los que creyeron en su palabra. ¿Sí? Entonces dice aquí el texto, cuando creyeron se bautizaban. En el 2.28 dice fe y bautismo juntos. O sea, hay una aceptación de fe como el eunuco y entonces se bautizan. En el mismo momento muchos se bautizan. Hechos 8:36. Este ya lo leímos, no vamos a leer de nuevo el texto, dice, bautizado el etíope en la primera ocasión que hubo. Después está el ejemplo de Hechos 16, 15 al 33. Este es un texto más larguito. 15 al 33 dice, a ver, vamos a empezar a leer, es largo. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Acá está. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas.
Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense el punto, ¿no? O sea, el hambre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así empieza todo, ¿eh? Con el hambre y sed de Dios. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Se dan cuenta cómo se van cumpliendo igual los mismos pasos que con el eunuco? Ahí están presentes. Bueno, aquí habla del bautismo de Lidia y el carcelero de Filipo, que fue también enseguida, apenas sus ojos fueron abiertos y comprendieron la palabra, se bautizaron. Formas de bautizar. La única forma de bautismo, juzgando por los pasajes bíblicos que dicen algo al respecto, parece ser el bautismo en agua por inmersión. ¿Mm? Juan 3:23. Vamos a ver a Juan 3:23. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. ¿Mm? Juan bautizó donde hubo mucha agua. Marcos 1:5. Dice, y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Se bautizaba en el río Jordán, otro lugar de muchas aguas. Hechos 8:36. Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es plenamente posible que una fuente con suficiente agua se pueda bautizar por inmersión. Solamente este modo explica el simbolismo, según Romanos, de que uno cuando es bautizado, cuando se sumerge en el agua, representa la muerte, la sepultura de Cristo, y cuando sale del agua representa el Cristo resucitado, hecho una nueva criatura. Dice aquí el texto, hay que admitir, sin embargo, que la palabra baptó, respectivamente baptizó, qué difícil, baptizo, no necesariamente expresa la idea de inmersión. Lo esencial, sin embargo, es que la idea de purificación pueda ser expresada claramente. En las casas posiblemente los bautizos solamente se podrían desarrollar por efusión. Incluso la forma del bautismo que usa unas gotas de agua en ciertos casos puede ser indicada. Miren, aquí yo les puedo dar mi experiencia personal en los bautismos. Yo siempre he bautizado por inmersión y una sola vez no bauticé por inmersión. Me tocó tener que bautizar a una hermana que tenía problemas en sus oídos y no podía sumergirse en agua por el problema de sus oídos. Entonces le pedimos sabiduría a Dios y lo que hicimos, lo que Dios nos indicó hacer fue, la sentamos en el bautisterio y con una gran tina de agua entre dos personas, cuando ella acepta, cuando se bautiza en nombre del Padre y Hijo y Espíritu, le echamos toda el agua por encima, mientras ella mantenía sus oídos tapados con sus manos, para que no le entrara agua en los oídos, ¿sí? Fue prácticamente un bautismo por inmersión, porque le echamos tal cantidad de agua que no hay diferencia al haberse sumergido en el agua. Esa fue la manera que el Señor nos instruyó esa vez bautizar. Y fue realmente el único caso. No tuve necesidad. Pero para mí, el nombre del Señor fue una gran enseñanza, ¿no? O sea, porque uno siempre piensa, ¿qué pasa? Una persona discapacitada, no puede, que no se puede sumergir en agua, no puede ser bautizada. Miren cómo el Señor lo resolvió en este caso, ¿no? Una gran cantidad de agua le echamos encima, o sea, fue prácticamente lo mismo, porque en un momento todo su cuerpo estuvo cubierto de agua. ¿Mm? Esa es como experiencia personal.
Después seguimos con el texto. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí no veo ninguna. ¿No? No. Continuamos entonces. Dice el punto C, la responsabilidad para el bautismo. ¿Sí? Los que predican el Evangelio tienen la obligación de predicar también sobre el significado del bautismo. En este es uno de los puntos más importantes. Yo creo que les conté, no sé, no recuerdo si les conté el lunes pasado de mi experiencia personal de bautismo. ¿Sí les conté, Juli? Sí, Sí les conté. sí, Ah, perfecto, porque finalmente lo que a mí me tocó pasar es que al bautizarme sin conocimiento no sabía lo que hacía, luego quise volver a bautizarme y el Señor nunca me lo permitió. Siempre me dijo, no, no, no. También dándome una pauta muy firme a mí personalmente de que el bautismo es una vez en la vida, no se repite, a pesar de que no lo hayamos hecho de pleno conocimiento. Por eso es importante que si es una sola vez en la vida que nos podemos bautizar, que nos aseguremos que la persona que se va a bautizar sepa muy bien lo que va a hacer y lo que significa lo que va a hacer. Dediquémosle tiempo a eso. ¿Sí? Capacitemos a los hermanos que entiendan realmente el gran paso que van a dar delante de Dios, que lo puedan disfrutar y entender. ¿Amén? Por eso aquí dice, los que predican tienen la obligación de predicar también, o sea, de enseñar lo que significa el bautismo. Cualquier miembro de una iglesia tiene derecho a bautizar, normalmente bajo la supervisión de los ancianos. Miren, Felipe cuando bautizó al eunuco no estaba bajo la supervisión de ningún anciano, de ninguna iglesia. Entonces, en realidad, ¿quién puede bautizar? Cualquiera que ha creído, cualquier discípulo de Dios puede bautizar. Y eso de que necesita supervisión de los ancianos y demás, y si no tengo un anciano cerca, se imaginan, a Felipe le hubiera dicho el eunuco, mira, sí te pudiera bautizar, pero no tengo ningún anciano en este momento que me supervise, yo simplemente soy diácono. Entonces no puedo, necesito que venga, a ver, busquemos a Juan, a Pedro, a alguno de los apóstoles que en ese momento eran cristianos, para que me supervisen y entonces pueda bautizar. ¿Qué oportunidad se hubiera perdido? Una de las grandes preguntas que tengo es, ¿qué habrá sido de este eunuco cuando regrese a Etiopía, a la Casa Real de Etiopía? ¿Cuánto habrá impactado allá? Lamentablemente la Biblia no nos da el resultado de esa historia, pero yo siempre he meditado sobre eso, de que debe haber sido impresionante en Etiopía el impacto que debe haber provocado este eunuco convertido. Entonces, y sin embargo, si hubiera puesto la excusa, no, no hay ningún anciano que me pueda supervisar. No sabemos cuándo Dios nos va a usar, pero Dios puede usar a cualquiera de nosotros que hemos creído y que estamos aprendiendo y discipulándonos para bautizar en cualquier momento. Amén. Seguimos entonces, no tenemos preguntas. Entonces el punto de circunstancias del bautismo. Ha sido la práctica de los primeros años que los que quieren bautizarse tienen que dar un claro testimonio de su conversión a Cristo y también es una buena costumbre dejarles pasar por un curso preparatorio del bautismo. Según Mateo 28, está indicado bautizar en el nombre del Dios Trino. No hace falta bautizar en el contexto de un culto dentro de la iglesia. El bautismo es un acto público e inclusive evangelístico. Ahí tenemos otro. Imagínense Felipe con el eunuco le hubiera dicho, no, no te puedo bautizar porque tenemos que ir a alguna congregación para bautizarte en una congregación. Otra vez hubiera trabado la obra que Dios quería hacer con este eunuco. ¿Sí? Entonces, ustedes un día pueden ir caminando o estar de vacaciones, supónganse están de vacaciones en el mar, ¿no es cierto? Y van caminando por la playa ahí y ven una persona con su Biblia luchando
por entender. Entonces ustedes se le acercan. O Dios, que bueno, el Espíritu Santo les dice, júntate a esa persona, acércate, la escuchan que está leyendo o luchando con alguna lectura, a lo mejor con un evangelio, Juan, eh, Hechos, está luchando con un evangelio. Y ustedes se acercan y le dicen, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, no, me cuesta mucho, apenas entiendo, no puedo terminar. A ver, te explico. Y uno le predica el plan de salvación y la obra de Jesucristo. Entonces sus ojos son abiertos y él dice, ahora entiendo, como le pasó a Job. De oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entiendo. Y, oye, entonces si tengo que bautizarme. Ahí está todo el mar adelante nuestro. ¿Qué impide que me bautice? No, mira, tenemos que esperar que venga el anciano y además no hay aquí en la playa ninguna congregación o iglesia para poder bautizarte aquí. Tendríamos que ir al bautisterio de una de las congregaciones aquí de la zona y que hubieran algunos ancianos que me supervisen, o mi pastor tiene que venir para supervisarme en el... ¿Les parece que así sería la obra de Dios sobre esa persona? ¿O qué ustedes deberían hacer o decirle con él? Ahí está todo el mar, ¿qué impide que me bautice? ¿Mm? Yo lo que le diría es, mira, vamos a entrar con el agüita hasta acá, cuando el agüita te llegue acá, al pechito, cuando tengamos el agüita por el pechito, ahí tápate tu nariz, cierra tus ojitos y dime si has aceptado a Cristo con todo tu corazón, te bautizo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, recomienda aquí pasar por el curso preparatorio del bautismo. Entonces dice, no hace falta bautizar en el contexto de un culto dentro de una iglesia, el bautismo es un acto público e inclusive evangelista. ¿Quién puede bautizarse? Amén. Cualquier persona que crea en el Señor Jesucristo, independientemente de su edad. En ese caso, un niño que sea creyente también puede ser bautizado. Esa puede ser la explicación del pasaje como Hechos 16, 32, 33, porque los apóstoles también predicaron a todos los que estaban en la casa. Bueno, aquí viene el problema, ¿no? O sea, aquí el autor del texto está diciendo que sí se puede bautizar un niño, pero ¿cómo yo puedo ver en un niño el hambre de Dios? ¿Cómo puedo creerle a un niño cuando dice, sí, yo creo en el Señor Jesucristo, cuando todo lo que todavía pasa en su vida es juego, es un juego? Este, yo, Pastor Alejandro, yo no estoy de acuerdo con el bautismo infantil. Yo creo que para el bautismo tiene que haber una condición de fe y entendimiento genuino de las cosas de Dios. Ya ser una persona adolescente o más grande que ya realmente entienda lo que es tomar un compromiso. Ese es el problema también con los niños, no han entendido qué es tomar un compromiso. Y qué mal que le haríamos que lo bautizamos de niño y ya no pueda volver a bautizarse de grande y volver a y disfrutar realmente de haber entendido lo que es. Bueno, aquí va a tratar de argumentar a favor del bautismo de niños. Yo voy a seguir con el texto, cada uno buscará sabiduría de Dios. Dice, el pacto que hizo Dios con Abraham era un pacto espiritual, cuya señal era la circuncisión. Este pacto sigue siendo válido, ¿sí? Y que es idéntico con el nuevo pacto o Nuevo Testamento y tiene al mismo mediador, la, la condición de fe, las mismas bendiciones, justificación, regeneración. A ver, el tema de la circuncisión era un pacto en la carne y el bautismo es un pacto con el espíritu. ¿Sí?
Entonces, no me gusta mucho esta comparación de comparar la circuncisión con el bautismo. La circuncisión es una señal en la carne y el bautismo es una señal espiritual. No es comparable. ¿Eh? Dice, Pedro aseguró a los judíos reunidos en el día de Pentecostés que la promesa era para ellos y para sus hijos. Pero aquí no lo saquemos de contexto. Pedro está hablando de las futuras generaciones. No está hablando de los niños, está hablando de futuras generaciones. No me gusta acá. Si quieren vamos a leerlo, Hechos 2:39. A ver si me queda más claro ahí. Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Fíjense el contexto, cómo es lo que está diciendo. Es para ustedes y para su descendencia y para los que están lejos. No está diciendo, yo no ahí no leo, es para ustedes y para los niños de ustedes y para los que están lejos. Eso me parece que es forzar y sacar de contexto un texto. A ver, si lo pongo en otra, lo comparo con otras Biblias, a ver qué dice. Todas las traducciones hablan de los hijos, de sus hijos. Vuestros hijos, y para sus hijos. ¿Mm? Todas las traducciones, la traducción es correcta, dice para sus hijos. Entonces, no hay un problema de traducción. Pero ustedes qué entienden en este texto del 2:39 cuando dice para vuestros hijos. ¿Entienden para los pequeños o para los que vendrán? Yo aquí entiendo que habla de que es para ustedes, para los que han de venir y para los que están lejos. También. Queda a su criterio, hermanos. Los niños del Antiguo Testamento eran considerados como parte integral del pueblo de Israel. Los niños estaban presentes cuando el pacto fue renovado, Deuteronomio 29, 10, 13, y formaron parte de la congregación del Antiguo Testamento, segunda Crónicas 20, 13. No es lógico que estos privilegios se reduzcan en el nuevo pacto. Ahora, fíjense que aquí se está hablando de los judíos del Antiguo Testamento y está omitiendo que los judíos, cuando los niños cumplen 13 años, tienen una fiesta y una, no sé cómo decirlo, no me acuerdo cómo se llama. ¿Bar mitzvah? Creo que sí, a ver. En el Mishnah, que es a los 13 años, se describen como la edad en que una persona es obligada a observar los 613 mandamientos de la Torá. El término bar mitzvah, tal como se usa hoy en día, proviene del término rabínico del siglo XIV, gadol, adulto. ¿Mm? O sea que ellos no hacen la fiesta del Mishnah, por el cual consideran adulto, miembro entre los adultos de los judíos, a un niño hasta los 13 años. Recién en ese momento se ponen bajo la obligación de observar los 613 mandamientos de la Torá. ¿Por qué lo hacen a esta edad y no más pequeños? Porque imagínense un niño de 6 años que le dice, tía, ahora tienes que observar los 613 mandamientos. Híjole, con lo que cuesta que coma la comida y se vaya a comer y se vaya a dormir a sus horarios, ¿cierto? También vamos a hacer que cumpla los 613 mandamientos. O sea, queda a su discreción. ¿Mm? Pero en este caso que están tomando, o sea, yo lo que veo es que están tratando de demostrar algo
Perdón, deme un segundito, ya regreso. Bueno, a ver, llegó gente a la casa. Los perritos hacen su recepción. Bueno, aquí cuando hablan de que los niños eran considerados y parte integral del pueblo de Israel, están olvidando de que ellos tenían esta fiesta para declarar a los niños adultos, parte de los adultos. ¿Sí? O sea, a mí me parece que se está forzando eh, eh, como dice aquí, no es lógico que los privilegios se reduzcan en el nuevo pacto, no se reducen con respecto a las antiguas costumbres. Bueno, ahora dice, argumentos en contra del bautismo de los niños. El primer punto dice, el Nuevo Testamento no relata ningún caso concreto de bautismos bajo el mismo significativo que la circuncisión en el Antiguo Testamento. Okay, aquí está enmendando la plana, ¿no? Según el Nuevo Testamento, la condición para el bautismo es la fe en Jesucristo. Marcos 16, 16. Ese ya lo leímos anteriormente. El bautismo no es la señal del nuevo pacto, sino lo que lo es la copa de la Santa Cena según las propias palabras del Señor Jesucristo. ¿Mm? O sea, no es señal del nuevo pacto, sino la copa de la Santa Cena es la señal del nuevo pacto. ¿Sí? Simplemente es un paso público de que acepta vivir, morir y resucitar con Cristo para vivir como Cristo vivió. Amén. Bueno, y aquí termina el tema del bautismo. Cada uno puede ir sacando sus propias cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí o continuamos? Porque vamos a pasar al punto quinto, que son los diferentes tipos de gobierno de las iglesias. ¿No? No. Amén. Seguimos. Punto. Ok. Sí, estamos aprendiendo algo. El punto A, iglesias nacionales. Bien. Influenciado por el sistema erastiano, Erasto, que vivió entre 1524 y 1583, ve a la iglesia condicionada por el Estado. No tiene ningún poder salvo el que el Estado le otorga. ¿Mm? El otro punto dice, sistema procedente de Alemania, pero luego aplicado en todos los países. Países de Escandinavia, Holanda, Suiza. En distintas variantes, iglesias territoriales, iglesias nacionales. Solamente existe una iglesia nacional de la cual las iglesias locales son solamente sucursales. El poder está únicamente con el Consejo Nacional que toma las decisiones que son obligatorias para todas las iglesias. El Estado tiene el derecho de decidir disputas teológicas, reformar el culto público y convocar sínodos. Y aquí habla, ventajas que tiene este sistema de gobierno eclesiástico, dice, ninguna. Problemas. Ignora totalmente la autonomía de una iglesia local. La iglesia está a merced del Estado y fomenta el formalismo. Yo conozco muchas denominaciones de iglesias que tienen una cabeza e iglesias satélites y que algunas tienen mayor o menor control sobre sus iglesias satélites, por así decirlo. Algunas simplemente solo piden la parte de lo que se recauda en la iglesia, un porcentaje de lo que se recauda. Y otras llegan al punto de inmiscuirse hasta el punto de
no solo dictaminar doctrinas, sino dictaminar qué es lo que se debe predicar en domingo, qué actividades debe tener esta iglesia. O sea, no son iglesias autónomas, sino que siguen todas las instrucciones que llegan de su iglesia cabeza. Entonces, las ventajas que le ve aquí el autor a ese tipo de iglesias dice que es ninguna. Y los problemas que ignoran totalmente la autonomía de una iglesia local. Fíjense las 7 iglesias de Asia Menor que se mencionan en Apocalipsis. Cada una tenía su estrella, su pastor, y todas se movían independientemente, tan independientemente que Cristo le llama la atención a cada una en cosas diferentes. Cada una de ellas tiene sus propios problemas. Entonces, hoy en día también cada iglesia local tiene sus propios problemas. Y Dios trata con esa iglesia con los problemas de esa iglesia. Es muy difícil que habiendo tanta diversidad de iglesias y de problemas en las iglesias, Dios pueda tratar de manera piramidal los problemas de esas iglesias. ¿Sí? Cuando Dios le da al pastor de esa iglesia mensaje para el domingo, le va a hablar a los problemas de esa iglesia. Y probablemente ese mismo mensaje no sea el que Dios quiere dar en la otra iglesia que tiene problemas. Entonces, si las iglesias pierden su autonomía, pierden el poder del Espíritu Santo de hablarle a cada iglesia de acuerdo a sus necesidades. Ya están supeditadas a lo que diga la iglesia madre. Aquí lo que habla, en este caso en particular, yo estoy mencionando hoy, no hay iglesias cristianas, por lo menos aquí en los países latinos, que estén supeditadas al Estado. Sí pasó en Inglaterra, sí pasa en Rusia, en muchos países de Asia, donde las iglesias están supeditadas al Estado. Por ejemplo, en Argentina mucho pasa con el catolicismo, es que ahí con el catolicismo no se sabe si la iglesia está supeditada al Estado o el Estado supeditado a la iglesia. En Argentina son más poderosas las iglesias católicas que en México, porque en la Constitución argentina, ya la Constitución manda que el Estado sostendrá al culto de las iglesias católicas. Está en la Constitución, no está en México. Gracias a Benito Juárez separó en la Constitución el gobierno, o sea, la política del clero. En Argentina todavía no pasa. El Estado debe por su constitución sostener el culto de la Iglesia Católica romana. Eso hace también que, bueno, algunos tengan algunos beneficios porque las escuelas católicas en Argentina son de las mejores en cuanto a educación y son semi privadas. Hay una aportación del Estado y una aportación católica. Y bueno, pero ¿qué pasa? Miren, ¿cuánto poder le da eso a la iglesia? En gobiernos anteriores en Argentina, en épocas de Perón, el gobierno tenía todo el poder, era intocable, tenía todo el ejército de su lado. ¿Cuándo cayó el gobierno? Cuando se metió con una noche al señor Perón se le ocurrió mandar a quemar a las iglesias porque no sé qué oposición le había dado la iglesia a su gobierno, y ese fue el principio del fin de su gobierno. Eso le da muchísimo poder. En cambio aquí en México la Iglesia Católica no tiene más que el poder que le dan sus propios miembros. ¿Sí? Fíjense que la Iglesia hoy católica eligió como su papa, como su central cabeza, a una persona que viene de la cultura argentina, donde la Iglesia tiene muchísimo poder. ¿Sí? Saquen sus propios. Ahora habla de los problemas, bueno, ya lo leímos, que en este caso habla específicamente de eso, ¿no? Que la iglesia está a merced del Estado. No pudiéramos predicar nada en las iglesias que el Estado no le guste o no acepte. ¿Sí? Y que fomenta el formalismo.
Ahora el punto B, iglesias episcopales. ¿Mm? Entonces las iglesias episcopales, se trata de las iglesias, aquí lo dice que el gobierno de la iglesia queda exclusivamente en manos de obispos como sucesores legítimos de los apóstoles, instituidos por Cristo mismo. Los creyentes laicos no tienen voz ni voto en los asuntos de la iglesia. Así se organizó la iglesia de los primeros siglos y la iglesia anglicana. La iglesia supeditada al Estado. Gracias a Constantino, el culto cristiano de los primeros siglos estuvo supeditado al poder romano, y la iglesia anglicana, que se separa en Inglaterra, estaba supeditada al rey. O sea, en la iglesia anglicana el papa, el máximo representante de la iglesia, era el rey. Ventajas. Da la impresión de seguir la tradición apostólica. Problemas. Los obispos y episcopos no forman una casta distinta en el Nuevo Testamento. Se cae en el formalismo y no hay sacerdocio de todos los creyentes a la Biblia. ¿Sí? O sea, en el caso de las iglesias episcopales, que entenderán cuáles son, verán que la administración de la Santa Cena, de todos, solo lo pueden hacer obispos autorizados, ¿no es cierto? Y los laicos no pueden hacer nada, y sin embargo la Biblia nos enseña que ¿quién puede bautizar? Cualquiera, cualquiera, cualquier creyente puede bautizar. Ventajas. Da mucha libertad al principio del sacerdocio de todos los creyentes. Evita el peligro de una dictadura espiritual. Problemas. El sistema no refleja lo suficiente la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El sistema democrático no es reflejado en la organización de las iglesias del Nuevo Testamento y puede causar serios problemas, votaciones por mayoría, por ejemplo. Desprecio del poder espiritual legítimo de los ancianos y ministros. ¿Bien? Entonces, tenemos las iglesias episcopales. Perdón, estábamos leyendo, no es sacerdocio todo, saltamos acá, perdón, se mezcló un poquito. Las iglesias episcopales entonces son las que no hay sacerdocio de todos los casos. ¿Sí? Después vienen las iglesias congregacionales. Cada iglesia local es una iglesia completa e independiente de las demás iglesias. Las iglesias locales solamente se juntan por razones de consideración de sus intereses comunes, pero estas asociaciones tienen solamente el poder de hacer sugerencias. El poder de gobierno de la iglesia queda exclusivamente con los miembros de la iglesia, la congregación. Los diferentes cargos en la iglesia son solamente funciones. Los funcionarios dependen totalmente de la congregación. Miren, aquí a veces las iglesias hacen asociaciones, inclusive por cuestiones políticas. Es muy difícil inscribir una iglesia en el registro de culto de México. Hay muchas observaciones y demás, entonces a veces se asocian 2 o 3 iglesias bajo una misma denominación para poder obtener el registro de culto en México. Pero finalmente siguen actuando como iglesias totalmente separadas, ¿no es cierto? Es una mera formalidad gubernamental. Entonces dice, ¿cuáles son las ventajas de una iglesia congregacionalista? Da mucha libertad al principio del sacerdocio de todos los creyentes, todo está muy bien. Evita el peligro de una dictadura espiritual. Problema. Este sistema no refleja lo suficiente la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El sistema democrático no es reflejado en la organización de las iglesias del Nuevo Testamento y puede causar serios problemas, votaciones por mayoría, por ejemplo. Desprecio del poder espiritual legítimo de los ancianos y ministros. Iglesias presbiterianas. ¿Mm? Dice, la única cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo y Él es la fuente de toda su autoridad. Efesios 1, 10, 22, 23. Esto se ve reflejado en el hecho de que Él instituyó la iglesia del Nuevo Testamento. Mateo 16, 18.
Él instituyó la palabra y las ordenanzas, Mateo y Lucas. Él dio a las iglesias su constitución y sus ministerios y le concedió la divina autoridad para curar en su nombre, Mateo 10:1. Él está presente cuando la iglesia se reúne para celebrar un culto, Mateo 10:40. Este lo vamos a leer, Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe; el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Sí? También alguno de estos textos está diciendo que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios dio poder a su iglesia total y en general, pero los ancianos de la iglesia ejercen un poder que está de acuerdo con sus tareas. La iglesia local es gobernada por los ancianos, que a su vez reconocen nuevos ancianos, que así pueden. O sea, ¿cómo es la constitución de nuevos ancianos? Por medio de la imposición de manos del presbítero, del presbiterio. También. Bueno, y aquí termina el tema de los distintos gobiernos de la iglesia. En medio de esto que vimos de los distintos tipos de gobierno de iglesia, hay muchos mixes, muchos intermedios y muchas variantes. Cada uno conocerá a su iglesia o las iglesias a las cuales alguna vez ha asistido, cuál era su modo de gobierno. ¿Ven? Bueno, vamos a llegar al tema de la iglesia local. Acuérdense que hemos estudiado ya en este mismo estudio de que se consideran dos tipos de iglesia, la local y la universal. La local es de los miembros que se reúnen en un cuerpo, y la universal está compuesta por todos los miembros alrededor del mundo, todos los que han aceptado a Cristo alrededor del mundo. Sigue habiendo una unidad por el Espíritu, aunque las iglesias sean independientes y tengan sus propios gobiernos cada iglesia. En la iglesia universal sigue habiendo una unidad del Espíritu de todos los presentes a lo largo y ancho de este planeta. Entonces, en la iglesia local, su comunión, el término koinonía, la expresión griega koinonía habla de lo que compartimos. Vamos a ver 1 Corintios 16. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pero todos participamos de aquel mismo pan. ¿Bien? Y después también lo repite en Filemón 6, dice, Filemón 1:6, porque tiene un solo capítulo, para que la participación de tu fe sea eficaz y en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Entonces, la comunión de los creyentes consiste en algo más que tomar un café después del culto o salir al campo. Koinonía. Vamos a estudiar un poquito más ese término koinonía. La palabra koinonía viene del griego koinonia, no sé cómo se lee. Participación, unión, relación, participación en lo común, comunión, forma de koinonos en el sufijo ya, utilizado en la lengua griega para constituir sustantivos o adjetivos femeninos. Bien, koinonía. Podemos entenderlo un poquito más. Y repite lo mismo. La koinonía es un concepto teológico que significa comunión. Comunión es común, unión. Como tal se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta genera entre sus miembros. ¿Bien? El significado de la palabra koinonía. Punto B. Las bases. La primera base es la creación. Habla de que el creador es un Dios trino de tres personas en perfecta armonía y unidad. En la nueva creación este concepto es resultado.
lazos estrechos entre los hijos de Dios. Efesios 4, del 3 al 6. Efesios 4, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Entonces, en la nueva creación, este concepto es restaurado, lazos estrechos entre los hijos de Dios. ¿Cuál es el sello, el motivo, la causa, el lazo estrecho entre todos? Es el Espíritu Santo, que mora en mi corazón. Es el mismo que mora en el corazón de cada uno de los que han creído. Estamos unidos espiritualmente. Punto 2, la obra redentora de Jesucristo. Primera de Juan 4, del 7 al 11, dice: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con todos nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Quiero hacer aquí una llamada en este texto de lo que habla. Fíjense que dice en el 4:10 que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Saben a qué a qué se refiere esta palabra propiciación? ¿No? Déjenme darle una explicación. Esta palabra propiciación viene del término propiciatorio. El propiciatorio era la tapa del arca de la alianza, donde estaban los dos querubines con sus alas entrelazadas, de donde en medio hablaba Dios. O sea, la tapa del arca, donde estaban los 10 mandamientos, se llama propiciatorio. Entonces, esa tapa que hacía no permitía ver lo que había dentro del propiciatorio. Estaba prohibido abrirlo. O sea, el propiciatorio no permitía ver qué había dentro del arca de la alianza. ¿Bien? Entonces, cuando aquí dice que Cristo es propiciación por nuestros pecados, fíjense el término propiciación, significa que tapa, que cubre. Dios no puede estar en presencia del pecado, Dios no podría estar en presencia nuestra. Pero sin embargo, Cristo trabaja de propiciación. Se pone en medio, tapa nuestros pecados, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos mira desde el cielo, no nos ve a nosotros, sino lo ve a Cristo cubriéndonos. ¿Entiendes eso? Por eso podemos entrar en la presencia de Dios. Porque Dios no nos ve a nosotros, porque tiene un propiciatorio sobre nosotros, que es Cristo mismo, que nos tapa y nos cubre. Entonces Dios no nos ve a nosotros, lo ve a Cristo propiciándonos, tapando. ¿Amén? ¿Se entendió eso? Eso es importante entenderlo cada vez que encontremos este término en la Biblia. ¿Mm? Viene del principio de tapar y no permitir ver lo que hay debajo o dentro. ¿Dónde andamos? Entonces, ya leímos Primera de Juan. Dice, nuestra comunión de amor tiene su base en el amor de Dios que se refleja en la obra de Dios. Punto 3. La relación especial de los creyentes entre ellos. Primera de Corintios 12:12, la relación especial. ¿Tenemos relación especial con nuestros hermanos en fe? Ese es un símbolo de unión. No tenemos relación especial, no sentimos una relación especial. Y otro tipo de relaciones mundanas son más importantes. Cuidado, no deberíamos ni tomar la Santa Cena. Acuérdense que el Señor nos
nos dice que el que no deja padre y madre, hermano, hermana y viene en pos de mí no es digno de mí. Yo conozco muchísima gente que pone primero a padre, hermano, madre, hijo, hija, antes que. Entonces, 1 Corintios 12:12, vamos a leerla. 12 dice, porque asimismo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Ya? Nos compara con un cuerpo. Hechos 4:32. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el desprendimiento aquí viene de, no de que echaran los bienes a la calle, sino de que no sentían suyo propio nada. ¿Se acuerdan cuando le dijo al joven rico Cristo, aún una cosa te falta, vende todo lo que tiene, ven y sígueme? Y este muchacho rico se fue muy triste, tenía muchas posesiones, dice la palabra. Pues bueno, aquí eso se había roto totalmente, porque nadie consideraba suyo lo que era suyo. ¿Sí? Si este joven rico hubiera pasado el mismo proceso, no hubiera considerado suyo sus bienes, hubiera podido seguir a Cristo, pero sus bienes le evitaron seguir a Cristo. Amén. Entonces los creyentes eran de un corazón y un alma. Gloria a Dios. Romanos 15 del 1 al 7 ahora. Romanos 15 del 1 al 7 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre y a nuestro Señor. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es la obligación de los fuertes cuidar a los débiles. El problema es que muchas veces en las iglesias, por falta de revelación, ponen a los abusivos a cuidado de los débiles, a los tramposos, a los engañadores, y no a los fuertes. Es muy difícil definir el fuerte en un medio. ¿Quién es el fuerte en un medio? ¿Y quién es el que se hace fuerte? Efesios 4, 13, 16. Seguimos con un texto. Efesios 4, 13 al 16 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Dice, la meta de la unidad doctrinal ya es alcanzable aquí en la tierra. Amén.
están buscando? ¿Sí me oyen? Amén. Sí. Bien. Amén. Tengo hoy mucho ruidito en la casa, perdón. Punto C, los medios. Un versículo clave en este sentido, sin lugar a dudas, es Hechos 2:42. Vamos a Hechos 2:42. Amén. Entonces, Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Entonces, los medios, aquí los está comparando con la doctrina, comunión, santa cena y oración. ¿Sí? O sea, doctrina, comunión, santa cena y oración. Entonces, ahora va a hablar de un punto 1, la enseñanza, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, aprender juntos en el contexto de la iglesia es muy importante, conociendo así a Dios mejor. Importante aspecto de nuestra comunión, juntarse alrededor de la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, el primer punto aquí es la doctrina, la enseñanza de la doctrina. El punto 2 es la Santa Cena. ¿Sí? Aquí habla. La doctrina, la comunión, el partimiento del pan, la Santa Cena. 1 Corintios 10:16. Es un aspecto de nuestra comunión, necesaria para nuestra comunión. Ahora vamos a la 1 Corintios. Es una manifestación de nuestra comunión, la Santa Cena. El 16 y 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Bien? Entonces, la Santa Cena representa la comunión, la unión del cuerpo. No representa una bendición especial, una manifestación de que Cristo nos va a venir. No, se refiere directamente a la unidad del cuerpo. Por eso dice la palabra que el que lo toma indignamente es aquel que no discierne el cuerpo, la sangre de Cristo. O sea que no sabe entender qué es el cuerpo y qué es el nuevo pacto. ¿Bien? Punto 3 habla de la oración. Dice, la iglesia no tiene templo. El templo, importancia de la oración. Es templo. La importancia. La iglesia no tiene templo, la iglesia es templo. Y por eso es la importancia de la oración. Y no solo la oración congregacional, sino la oración personal de cada uno con el Espíritu Santo. Después 4, la comunicación. Dentro y fuera de la iglesia, caracterizada por la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:13, vamos a ir a 1 Timoteo 4:13, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces habla de la palabra de Dios, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nuestras propias palabras deben animar y corregir, Colosenses 3:16. Esto se basa fundamentalmente en lo que dice de los fuertes sostengan a los débiles, ¿no? Y a los más preparados, más conocedores, exhorten y alienten a los más débiles. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Miren, lo malo que pasa hoy en las iglesias, creo que leí un texto que decía que me pareció muy relevante. Decía que antes, hace años atrás, la exhortación en la iglesia, la palabra de Dios transformaba vida. En cambio hoy, lo que hace la exhortación de la palabra de Dios es que cambien de iglesia. Me pareció muy crudo, pero muy cierto.
Punto 5, la música. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros, entonces cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Acuérdense que ya leímos hace un ratito qué pasó en esa cárcel donde Pablo y Sila fueron encarcelados en la última celda y encadenados y puestos con grilletes y con sus pies en los cadalzos, todo ahí totalmente inmovilizados, y el poder de los cánticos, porque dice que cantaban alabanzas a Dios y los demás presos lo escuchaban. El poder que puede tener la alabanza. Sube al trono de Dios como incienso santo, olor grato a su presencia. Pero Dios, cuidado, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está hablando de hombres transformados por el Espíritu Santo, que le adoren, que le canten a Él. Y no importa si tienes una voz de asno o si tienes una voz de barítono. Lo que sale del corazón en la alabanza es lo que sube a Dios como incienso santo. Y pudiéramos hablar mucho del incienso santo, porque hoy ya no hay incienso santo, agradable, olor agradable a Dios, porque Dios dio la fórmula como hacerlo, y ya no tenemos los componentes básicos para hacerlo. Así que no se vale en Dios reemplazar una cosa por otra en ese tipo de cosas, porque entonces Dios eso lo llama fuego extraño, ¿sí? Aroma no grato. Amén. Entonces dicen Colosenses, dice, hay que cantar al Señor con un corazón lleno de gracia. Las canciones deben ser llenas de la palabra de Dios, cantando con gracia, agradables y espirituales. Tienen que hablar al espíritu del hombre. Bueno, le da la gran importancia a la alabanza, a la adoración. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Bueno, hermanos, aquí llegamos al punto 7. Vamos a hablar de la iglesia local y sus actividades aquí. Vamos a tener mucho para hablar. Y ya casi es nuestra hora. Así que si están de acuerdo, yo diría que hoy lleguemos hasta aquí con el estudio y sigamos el próximo lunes. Solo denme un segundito que anote aquí hasta donde llegamos. 5. Y este se llama 7 iglesia. Mientras tanto, si quieren formular alguna pregunta o decir algo respecto. Amén, ¿no? No, nada. ¿No? Gracias. Tan elocuente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si me permiten, vamos a tomar